Este man de aquí es Haruto, el prota, un man al que le hacían muchísimo bullying en su escuela. Y mira, antes de seguir aguantando esa partida de HPs, este man decidió quedarse en su casa tranquilito y convertirse en un hikikomori a tiempo completo. Dígase alguien que nunca, bajo ningún motivo o circunstancia, sale de su casa. Pero cierto día el prota de la nada es teletransportado donde está rubia acá, y esta de una le dice al prota: a ver, mijito, yo sé que tu vida ha sido una reverenda mierda, casi al mismo nivel de esta cosa de acá que algunos llaman canción, pero estás de suerte, ya que hoy te voy a reencarnar en un nuevo mundo de magia y fantasía para que comiences una vida desde cero, pero obviamente con ventajas, dígase mucho poder, y conservando todos los recuerdos que tienes. Después de escuchar eso, el prota obviamente acepta de una, más que nada porque le urgía cambiar de vida y tener una vida, bueno, más feliz y tranquila. Pero lo curioso es que para ese man una vida feliz y tranquila es quedarse todo el día en casa encerrado viendo animes y comiendo takis, lo cual es curioso porque justamente eso es lo que hace en su vida normal. O sea, nomás mira el cochinero que es su cuarto. Pero bueno, una vez que el prota acepta los términos y condiciones de su nueva reencarnación, expedida por la Brigada Interdimensional del Gran Consejo Omnipotente para la compensación del karma, por sus siglas Big Cock, el prota termina reencarnando en este bebé de aquí. ¿Y para qué? El futuro del prota se veía prometedor, ya que resulta ser el hijo de los reyes de algún país de ese nuevo mundo. O sea, la sacó del estadio con ese spawn. Pero bueno, y si te preguntas también qué es este simbolito de aquí que tiene el prota, bueno, esa es la marca de nacimiento de la familia real. Así que no hay equivocación, este tipo es noble y de los que más poder tienen. Pero claro, ni bien llega el prota a ese nuevo mundo, ya le hacen una prueba de magia para ver qué tan poderoso era. Y resulta que el prota era nivel 2, lo que quiere decir que era estúpidamente débil, ya que en ese mundo el tope de poder, por así decirlo, es de nivel 77 y parece que con el nivel que naces es con el que te quedas para siempre. O bueno, al menos es bastante difícil hacer que ese numerito suba. Pero ahí tampoco acaban las malas noticias para el prota, y es que en ese universo los rayitos de colores que hacen boom también tienen afinidad a elementos. Ya sabes, los típicos fuego, agua, aire, tierra, rayo, luz y oscuridad, y algunos nuevos que salen dependiendo del anime, lo de siempre. Y a ver, aunque un saco de papas tuviese más estadísticas que el prota, esto no debería dar mucho problema, ya que a ver, al final del día sigue siendo hijo del rey del país, y eso como mínimo le asegura una vida muy buena y sin mover un solo dedo. O al menos eso pensaba yo, pero la verdad es que no es tan así, ya que el prota les tocó tremendos perros malparidos de papá. O sea, Tucker, el tipo de Full Metal Alchemist que agarró a su hija, agarró a su peso y le hizo una fusión, es un ángel comparado con esos dos hijos de su mamá. La cuestión es que el rey les dice a toda la gente que estaban ahí que hicieran de cuenta que el bebé murió en mitad del parto, y después de eso mandó a que abandonaran al prota en un bosque por allá lejos. Y claro, tú te preguntarás, oye, ¿no se supone que la rubia, la delegada de la Brigada Interdimensional del Gran Consejo Omnipotente para la compensación del karma, por sus siglas Big Cock, le había dado un montón de poder al prota para que no sufriera y así pudiese vivir una vida tranquila en ese nuevo mundo? Y sí, efectivamente lo hizo. El tema es que el planeta donde reencarnó el prota está lleno de mancos que no llegan ni a nivel 80, por lo que tienen medidores de 2 dígitos, pero el prota, por el contrario, tiene un nivel de 1002. Así que no es que el prota no tuviese poder, sino que solo se mostraban las últimas 2 cifras, el 0 y el 2. Y además de eso, el prota no tiene afinidad con ningún elemento porque a la rubia se le olvidó, pero en este caso sí fue mala de la rubia. Pero bueno, ya volviendo con el Haruto, como era de esperar, sus padres, entre muchas comillas, lo mandaron a abandonar en el bosque. Lo bueno es que ahí el prota recuerda que la diosa le dijo que iba a tener una magia protectora bastante poderosa. Y hey, efectivamente, ahí en esas el prota crea un cubo mágico para usarlo como escudo. Y lo bueno es que si él mueve el cubo mientras él está dentro de dicho cubo, también se puede mover por sí mismo. Básicamente es como volar con pasos extra. Pero claro, no todo podía ser tan bueno, ya que en esas aparece esta loba gigante de aquí, la cual de una le va a dar diente al prota porque tenía severa hambre, aunque gracias al escudo del prota no le hace nada. Y es más, ahí aprovecha el prota y usa sus poderes para ponerle una reverenda putiza a la loba esa. Y ya cuando esta se da cuenta que el prota tenía bastantes intenciones homicidas, se rinde por completo. Y una vez que las cosas se calman, la loba le pide perdón al prota por tratar de comérselo, y ahí el prota también le cuenta a esa loba que sus padres lo abandonaron en mitad del bosque y todo eso. Pero claro, eso explica por qué el prota está en mitad del bosque, pero aún queda la duda de por qué carajos el bebé recién nacido es tan estúpidamente fuerte. Ahí la verdad es que el prota no le quería comentar todo su lore a la loba esa y explicarle que viene de otro mundo y que una diosa le dio un poco de poderes y todo ese cuento. Así que el prota aprovecha que la loba le pregunta que si él acaso era la reencarnación del señor oscuro,
Oscuro, que supongo que será el típico rey demonio del anime, de esa serie o algo así por el estilo. Como sea, el prota aprovecha esa pregunta de la loba para decirle que sí, él efectivamente es la reencarnación de ese señor oscuro del que tanto habla. Después de eso, el prota se iba a ir por su lado, quién sabe hacer qué cosa, pero la Flay, dígase la loba gigantesa, después de comerse el cuento de que el prota era el señor oscuro, y dado el hecho de que ella en verdad no es una loba gigante nada más, sino que es una demonio, decidió adoptarse ella solita y se convierte en la sirvienta del prota bajo el nombre de Flay, como ya te dije. Después de eso, el prota se desploma, ya que claro, es muy poderoso y todo lo que tú quieras, pero aún sigue siendo un bebé recién nacido y además desde que llegó a ese mundo no ha comido nada, por lo que se estaba muriendo de hambre. Ya en esas, la Flay se convierte en una humana medio furra para amamantar al prota, pero claro, esa vieja se pasa de pendeja y llega a la conclusión que, hombre, para poder amamantar al prota, primero tiene que dar a luz, y para eso primero tiene que quedar, bueno, embarazada. Y sí, ya sabes por dónde iba el cuento. Como sea, el prota obviamente le para el carro a esa vieja, porque además de estúpida, la idea de la furra estaba estúpidamente mal en muchos aspectos, pero por suerte en esas llega el Horacio, este man de acá, el cual era un noble. La cuestión es que ese man perdió a su hijo durante el proceso del embarazo de su esposa, y claro, al enterarse que los reyes prácticamente condenaron a muerte a su propio hijo, no puede con eso, así que llega hasta ese lugar donde está el prota para adoptarlo. Y aunque la Flay al principio se opone al Horacio, al final esta se da cuenta de que ese man es pana, así que deja que adopte al prota, pero eso sí, esta vieja también llega a un acuerdo con ese man. El acuerdo era que esa vieja iba a trabajar en la casa de la familia del Horacio, pero solo por una razón, y era la de estar siempre cerca del prota para así evitar que le pasase algo malo a este. Después de eso pasan 10 años y, hombre, todo iba de maravilla. El prota aún estaba cerca de la Flay, la cual parecía una garrapata porque no se despegaba del prota, pero también se llevaba de maravilla con el Horacio y con la Natalia, quienes serían sus padres adoptivos, y bueno, todo de maravilla. Lo trataban como si fuese un hijo más. Quizás con la única que se llevaba medio, ahí tirando a regular, era con Carlota, esta rubia de aquí, quien sería su hermana adoptiva menor. Pero bueno, como el Horacio y en general toda la familia del prota, incluido el mismo prota, pensaban que en cuanto a magia se trataba, el prota daba asco, porque ya sabes, esa confusión de creer que el prota era nivel 2 cuando en realidad era 1002. La cuestión es que para que el prota no pasase trabajo de ahí en adelante, el Horacio lo comienza a entrenar con la espada. O bueno, esa era la idea del Horacio, pero ¿qué va? El prota se pone unos bufitos con su magia y le pelea de tú a tú al Horacio, lo cual saca bien feo de onda a este man, ya que el prota se movía al menos como un nivel 30, siendo nivel 2, en teoría, ya sabes. El cuento es que durante el resto del día, el Horacio sigue pensando en el tema y llega a la conclusión de que es muy probable que el prota no sea un niño normal, sino una encarnación de un demonio en el cuerpo de un humano, y es por esa razón que es tan estúpidamente poderoso, aunque claro, la Carlota no estaba muy de acuerdo con esa idea. Y así es como empieza Jitsu wa Ore Sakyu de Shita, resumido en unos cuantos segundos. Antes de seguir, recuerda que si te gusta lo que hago, me puedes apoyar dándole like al video y suscribiéndote al canal, y también si comentas Power Ranger te doy un corazón. No siendo más, sigue video. Después de eso pasan varios días y el prota andaba ahí de tranquis vagueando, ya que su papá andaba afuera y bueno, sin él cerca no había nadie que los molestase con clases de espada o algo así por el estilo, ya que actually el prota, a pesar de que puede ir al colegio local, no va. Primero porque la verdad es que al pobre sí lo traumaron bien feo sus compañeros de escuela en el otro mundo, y bueno, la segunda razón por la que el prota no va a la escuela es porque recordemos que el sueño de este man era vivir tranquilo y sin que nadie lo molestase, rascándose los huevos todo el día. Básicamente el prota ahora mismo estaba viviendo el sueño, cuando en una de esas se escucha un poco de gente por su casa, que sí pidiendo alcohol, que sí pidiendo botiquines, que sí pidiendo benditas y toda la medicina que tuviesen, y por muy vago que el prota sea, le gana la curiosidad, así que va en búsqueda del chisme a ver qué carajos pasó. Allí se encuentra con su papá y su gente, a quienes le dieron una paliza de lo lindo. Ahí el Haruto le pregunta al Horacio que ajá, ¿quiénes los cascaron tan feo? A lo que el Horacio le responde que desde hace un tiempo hay unos ladrones que andaban molestando por sus sierras, así que él fue junto a sus hombres a acabar con dichos ladrones. Pero qué va, los ladrones parece que ya sabían que esa gente iba donde ellos, así que los emboscaron y les metieron una putiza de maravilla. Después de escuchar eso, el prota se emputa bien feo porque nadie casca a sus papás y a sus hombres y sigue vivo para contarlo. Así que de primeras usa su magia para curar a todos los heridos, y ya por la noche, cuando no hay nadie despierto en el castillo, usa su magia para crear una especie de computadora holográfica mágica con ayuda de la furra, y bueno, se pone a revisar todos los rincones de la ciudad buscando a los manes que casi mandan a su papá al más allá. Y bingo, después de una pequeña búsqueda da con esos malparidos. Ya con las víctimas en la mira, listo papá, fuimos
dispuestos a cometer algunos crímenes de guerra. Y una vez donde esos manes los inmoviliza con su magia y los interroga. Y así es como esta gente se dan cuenta de que esos supuestos ladrones eran en verdad espías del reino vecino, quienes se infiltraron como ladrones para crear caos interno. Pero ahí no acaba el cuento, y es que para que esa gente se pudiese infiltrar tenían que tener un cómplice, alguien con mucha influencia dentro de ese reino, el cual colaboró con esos supuestos ladrones para acabar con la vida del Horacio. Pero por la misma razón de que esa persona es alguien muy importante en el reino, se desconoce quién es. Y una vez con la información que quería, el prota le ordena a la furra que convirtiese a toda esa gente en carnita carbonizada. Y bueno, dicho y hecho. Después de eso le mandan una carta anónima al Horacio para que se pusiera las pilas. Y sí, muy bonito que Mr. Misterioso le hubiese dicho lo del problema de los infiltrados y que de paso le haya echado una manita. Pero la Carlota sabía que el Haruto estaba metido en todo ese enredo. Más que nada porque la noche que hicieron ladrones a la parrilla, la Carlota estaba por ahí en el castillo dando vueltas cuando ve que la furra y el prota salieron volando del castillo. Así que se mete a chismosear al cuarto del Haruto, pero resulta que el prota estaba allí, lo cual le pareció bastante raro a esta. Pero es que además de eso hay otra cosa más que no le cuadra a la Carlota. Y eso es que de normal el prota tiene una aura de poder estúpidamente abrumadora. Pero la noche anterior, cuando vio al otro Haruto dormido, este no tenía esa aura. Gracias a eso la Carlota llega a la conclusión de que primero, el prota tiene el poder suficiente para darle visa al más allá a esos supuestos ladrones. Y segundo, hay dos Harutos, uno con un poder estúpidamente inmenso y el otro que no tiene nivel en lo absoluto. Ya con esa teoría, la Carlota va donde la Flay y le pregunta a esta si está en lo correcto. Y efectivamente, esta le dice que sí, que el prota es estupidísimamente poderoso y que además con su magia creó una copia para que nadie sospechara de él cuando estuviese haciendo sus vueltas. Más tarde, la Flay le dice al prota que habló con la Carlota, razón por la cual, bueno, el prota le termina poniendo una alarma a la peladita esa, ya sabes, por si las moscas, para que no la agarre con las manos en la masa. Pero eso no sirve de un carajo, ya que la Carlota se pone a vigilar de cerca al prota, y cuando el prota intenta hablar con esa, bueno, la Carlota se pierde de una. La situación dura así más o menos una semana, hasta que cierto día hay un festival en el pueblo de ellos. Pero como la situación está delicada con todo el temita de los infiltrados, y como sí o sí tiene que ir alguien en representación de la familia, bueno, pues deciden que ese año mejor vaya la Natalia y la Carlota. Noticia que de primeras le cae bien al prota, ya que no tendrá una mini espía acosándolo en todo momento, pero en cierto momento que el prota estaba vagueando, se le prende la alarma que le puso a la Carlota. Y es que resulta, pasa y acontece que la carreta que llevaba a la Natalia y a la Carlota al pueblo fue atacada por unos soldados, y la cosa pintaba bastante mal, ya que los guardias de esa vieja estaban siendo masacrados, y solo era cuestión de tiempo para que acabaran con ellas. Pero justo en esas el prota usó su poder para guiar a su mamá y a su hermana para que éstas se escondieran en una cueva. Pero claro, la Natalia sabía que si no hacía nada al respecto, solo sería cuestión de tiempo para que las encontrasen y bueno, les diesen matarile. Así que le dice a la Carlota que se estuviese ahí quietecita sin hacer ningún ruido mientras ella salía a buscar a la persona que las estaba guiando hacia esa cueva, para que bueno, les echase una mano con los soldados que les querían dar piso. Y claro, esa idea en la cabeza de la Natalia tenía mucho sentido, pero apenas sale de la cueva se da cuenta de que metió la pata y hasta el fondo, ya que primero se da cuenta de que esa cueva tenía un hechizo de magia ilusoria para que los soldados no las encontrasen, pero es que además esta vieja se encuentra de frente con los soldados que le querían dar piso. Pero claro, esa vieja sabía que como esos soldados la capturasen, vaya uno a saber qué barbaridades le podrían llegar a hacer. Así que esta vieja llega a la conclusión de que mira, yo mejor me doy piso a mí misma antes de que esos malparidos me hiciesen algo. Y bueno, la Natalia estaba a nada de autodesvivirse, pero justo en esas llega el prota, quien se pegó severo viaje hacia allí. Y claro, una vez que el prota llega ahí, se mete una emputada ni el hijo de su mamá, así que mata a toda esa gente y después de eso lleva a su mamá a la cueva para curarla, ya que esta había sido herida y también poquito antes de que el prota llegase al lugar se termina desmayando. La cuestión es que ya en la cueva el prota se encuentra con la Carlota, la cual confirma que sí, efectivamente el prota es estúpidamente poderoso, pero además se da cuenta de que el prota es como una especie de justiciero, así que se hace pana del Haruto e incluso le guarda el secreto a sus padres sobre el verdadero poder de ese man. Ya por la noche el prota estaba hablando con su papá y estos son informados de todo lo sucedido, y como tal esa conversación no importa mucho, ya que fue el mismo Haruto quien se encargó de todo ese problemón, sino que lo que importa de verdad es que el prota se da cuenta de que su papá tiene en mente quién podría estar causando todo ese problema con los infiltrados y los ataques sorpresas que estaba sufriendo últimamente, persona la cual presuntamente es una mujer, pero el Horacio no suelta mucha más información. Pero bueno, después de eso pasan los días y la relación de hermano entre el Haruto y la Carlota va bastante bien. Ahora estos que antes ni se hablaban se llevan
van de maravilla. Cierto día el prota está con sus hologramas mágicos haciendo cosplay de Salador cuando en esas cae la Carlota al cuarto a pasar tiempo con el prota. Esta peladita obviamente se da cuenta de los hologramas del prota y le pregunta a este, ajá, ¿y eso qué o qué? Ahí el prota no se le ocurre mejor idea que decirle a la Carlota que esos hologramas son magia antigua. Con un niño normal esto hubiese quedado allí, pero resulta que la Carlota, a pesar de tener, no sé, como 5 o 6 años más o menos, también tenía bastante pinta de que era una genio. Así que esta le dice al prota que tienen una biblioteca en el castillo, cosa que el prota desconocía por completo. Pero además en dicha biblioteca habían varios libros de magia antigua. Así que la Carlota le dice al prota que fuesen a la biblioteca a estudiar esa magia. Y aunque el prota le daba una hueva gigantesca ponerse a estudiar, al final lo termina haciendo. Y hey, así es como el prota se da cuenta de que la magia antigua es un tipo de magia neutra que carece de elemento alguno. Sí, exactamente como su magia. Y a pesar de que el prota le pareció curioso que la magia que controla tenga que ver con la magia antigua, la verdad es que a este le chupa un huevo. Y es por eso que este termina hablando de anime con su hermanita, la cual curiosamente era un otaku en potencia. Así que después de 2 semanas el prota logra crear una especie de computadora mágica interdimensional para conectarse a los servidores de su antiguo mundo. Y lo mejor es que a pesar de los años todavía tenía la suscripción de Crunchyroll activa. Así que la pone a ver que si One Piece, que si Naruto, que si Sakura Card Captor, que si Sailor Moon y demás animes de los clásicos. Y ya que está, esta peladita también aprende japonés, ya que claro, en ese mundo no sabían qué carajos es Japón ni tampoco el japonés. Pero igual, como te dije, la Carlota parece que viviera con sobredosis de nootrópicos 24/7, por lo que esta peladita aprende japonés en 2 semanas o así. Pero bueno, después de eso pasan varias semanas y cierto día el Horacio parte con varios de sus soldados en una misión para ver si acababan de una vez y para siempre con los supuestos ladrones que andaban jodiendo. Y claro, ahí andaba la Carlota toda triste y preocupada de que le hicieran un cosplay de protagonista de Akame ga Kill a su papá, pero el Haruto le dice a esta vieja relaja la raja que el Horacio con quien va a pelear es con gente normal que apenas tienen poderes, por lo que no hay motivo para preocuparse. Pero ahí la Carlota le dice al prota, y a ver mijo, ¿por qué arriesgar? Usted y yo sabemos que usted es estúpidamente poderoso y además, ya que tú me dijiste que eras una especie de héroe o algo así por el estilo, qué mejor que ayudar a tu propio padre a darle piso a los manes que solo vinieron a estas tierras a hacer cosas malas. Y el prota, a pesar de ser supremamente vago y no mover ni un dedo a menos de que sea necesario, bueno, no le queda de otra que hacerle caso a la Carlota, porque a ver, esta vieja lo acorraló. La Carlota tiene razón en su argumento desde todos los ángulos, pero claro, si bien el prota iba a ir a ayudar a su padre, este no tenía ni la más mínima intención de revelar su verdadera identidad, ya que si su papá veía que era poderoso, probablemente lo pusiese a trabajar en su mini ejército. Y nombre, Dios nos guarda de agarrar la pala. Así que ese man se convierte en este Power Ranger negro de aquí y también modifica su voz con una magia para que no lo reconocieran. Y una vez listo para la acción, la Carlota le pide al prota acompañarlo, cosa que este man obviamente no permite, pero eso sí, le deja una pantallita esta para que viera lo que estaba pasando. Después de una pequeña búsqueda, el prota encuentra a sus víctimas y bueno, no siendo más, fuémonos a ver guiarnos a los ladrones. Y claro, el Haruto le pone una verguiza de lo lindo a esos manes y justo después llega el mini ejército del Horacio, los cuales básicamente le agradecen al Power Ranger negro por echarles una manita y después de eso el Haruto regresa pa' casita. Ya en esas, el prota pensaba, listo, ya le eché una manita a mi papá, ahora a seguir vagueando como un desgraciado. Pero no, querido, eso no estaba en los planes de la Carlota. Esa vieja obliga al prota a seguir agarrando la pala, razón por la cual el Power Ranger negro se termina convirtiendo en una especie de justiciero local. Lo bueno es que durante todo este tiempo el prota siguió avanzando en su proyecto personal y así logró crear un clon suyo usando los libros de magia antigua para que este tomara su lugar y así el verdadero Haruto pudiese por fin rascarse los huevos y ver anime durante el resto de su vida sin que nadie lo molestase. Pero me imagino que tú te preguntarás, oye, ¿pero acaso el prota ya no tiene un clon suyo? Y sí, efectivamente lo tiene. El problema es que ese clon solo servía para dormir y poco más, no hacía absolutamente más nada. Pero en cambio este clon sí es 100% funcional y además es igualito a él, lo cual a su vez es un problema ya que es tan igual al prota que bueno, le da tremenda paja hacer cualquier cosa que no sea estar acostado durmiendo, por lo que bueno, ese clon no tenía ni pizca de ganas de sustituirlo en sus actividades. Pero bueno, ¿recuerdas a la partida de malparidos que son los verdaderos padres del prota? Dígase el rey y la reina consorte, que esta última en verdad es una guerrera superpoderosa. Bueno, resulta que después del prota estos tuvieron otros 2 hijos, dígase la Mariana y Luis, los cuales son hermanos del prota. Pero bueno, el tema es que cierto día tanto la Mariana como el Luis fueron
fueran a las tierras del Horacio a visitarlo. Y aunque la Mariana era bastante amable y educada, el malparido de Luis, más molesto no podía ser ese berraco pelado. O sea, se quejaba de todo y se creía la gran cosa simplemente por ser el hijo del rey. El prota, al ver lo imbécil que era su hermano, medio que frunce el ceño, cosa que obviamente no le gustó al malparidito este. Ese man se toma eso como una ofensa a su buen nombre y es por eso que en menos de 2 minutos de haber llegado a la casa del Horacio, reta al prota un combate. Pero claro, como dentro de todo estos dos peladitos son de la nobleza y quieren evitar que alguien muera, tienen un combate pero de mentiritas, con espadas de madera. No siendo más, comienza la pelea y como el prota no quería ganarse un problema con el Luis, usa su podercito para ponerse un escudo y listo. Deja que el Luis se divierta con él mientras el Haruto recibía 0 de daño. Pero en una de esas, el Luis le dice al prota que él también atacase. Y no hombre, no se diga más, el prota pone a comer piso al Luis y 3 veces para que sea serio. Como el Luis obviamente no iba a permitir que el mísero level 2 le ganase, le lanza varias bolas de fuego al prota, pero ese lo que hace es absorber esas bolas de fuego con su magia y pensaba devolverle todos sus ataques con un magiputazo de fuego gigante de su propia magia, de hacer la magia de Luis. Pero al final el Luis se rinde para no terminar como pollo rostizado. Y bueno, una vez que el Haruto ya se verga a su hermano, se va a su cuarto a seguir viendo One Piece, que esos 1000 capítulos no se van a ver solos. Después de eso el prota sigue siendo de héroe, mientras que la Carlota le ayuda revisando las cámaras para encontrar gente que se vea sospechosa. Pero cierto día la furra regresó otra vez al centro de control, ya que sí, no te había dicho, y es que además de sus tareas como sirviente de la casa, el prota también le había mandado a esta a hacer una tareita, la cual era básicamente intimidar a los monstruos de la zona para que no atacasen las tierras de su padre. Y bueno, como la Flay ya hizo eso, está de vuelta. La cuestión es que ya con la furra de vuelta, ahora esta se convierte en la mano derecha del prota en sus misiones. Pero eso sí, el prota le dice clarito a la furra que ni se le ocurra usar violencia explícita para atacar a esa gente mala, ya que la Carlota ve todo lo que hacen en batalla. Pero bueno, no siendo más, esta gente con sus alter egos, el Power Ranger negro y la Power Ranger roja, van a cascarse a unos manes que estaban robando. Pero claro, la Flay parece que se cayó de chiquita y medio que eso le jodió la memoria, ya que trata de cocinar vivos esos manes con sus podercitos de fuego, a pesar de que hace menos de 5 minutos el prota le dijo que no hiciera nada de violencia explícita, que hay menores viendo. Aunque igual el prota salva a esa gente de convertirse en carne chamuscada y le da un chipotazo a la Flay para que se ponga seria. Pero bueno, ahora vámonos un momentico con el Luis, ya sabes, el hermano de sangre del prota. La cuestión es que este man aún seguía molesto con el prota porque lo cascó bien feo. Pero bueno, eso como tal no es lo importante es que resulta que Luis iba a tener una visita a las tierras del Horacio, ya que digamos que el palacio del Horacio y la tierra donde vive la gente del Horacio queda bastante lejos. La cuestión es que los sirvientes del Luis le dijeron al peladito este que también invitara a la Carlota para ir a visitar las tierras, ya que se supone que iba a ir solo con el Horacio. El Luis no sabía muy bien por qué esa gente le estaba diciendo eso, pero bueno, de todas formas a las malas termina aceptando. Así que no siendo más, le dicen a esta peladita que la invitan y bueno, como es básicamente una invitación de la familia real, esta gente sí o sí está obligada a acompañar al Luis en su visita. Así que bueno, con todo el alboroto que ha pasado en esas tierras los últimos meses, el prota se pone a investigar las rutas que tomarán para ir a visitar el pueblo al siguiente día. Ya sabes, para asegurarse que todo estuviese limpio y que no se encontraran con alguna sorpresita. Pero claro, haciendo eso el prota se da cuenta de que habían unos hechiceros haciendo cosas de hechiceros en mitad del bosque. Eso le llama bastante la atención al prota, así que ese man llega donde esa gente y le pregunta a sus manes, oye, ajá, ¿qué andan haciendo? Pero lo confunden con un soldado del Horacio, así que lo atacan de una, pero el prota les devuelve el putazo a esa gente. Pero aún así, esos hechiceros no se rendían, por lo que uno de estos logra terminar la invocación y hace aparecer un mini ejército de no muertos, a los cuales el prota le da cuchillo de una, lo cual no sirve de nada, ya que los no muertos se vuelven a acomodar todos los huesos y bueno, de vuelta a la pelea. Ya viendo que a fuerza bruta no puede ganar, el Haruto decide usar su magia para hackearle los núcleos a las calacas guerreras y efectivamente funciona, por lo que estas se ponen a cascar a los hechiceros, pero ni así los desgraciados se querían rendir, por lo que ahora invocan un golem de piedra gigante, el cual sí le encaja un buen putazote al prota, pero claro, el Haruto se creía Mr. Robot, por lo que otra vez usa su magia para hackear el núcleo del golem. Ya después de ver eso, los hechiceros sabían que no tenían ningún chance de ganar, así que antes de que les dieran visa al más allá, deciden rendirse. Pero claro, aún así los hechiceros no querían hablar, a lo que el prota les dice, listo papá, miren, si no quieren hablar, por mí no hay problema. Así que pone a su ejército de calacas a cavar hoyos, para así hacer su propio video a lo Mr. Beast y ver si un grupo de hechiceros pueden sobrevivir 24 horas enterrados en una fosa común. Y claro, ahí de una los hechiceros, no sé, de repente como que les da ganas de hablar. El jefe de los hechiceros le dice al prota que son la unidad de invocación de la reina consorte. Yep, efectivamente la madre de sangre del prota. Resulta que esa gente estaban en esa zona haciendo invocaciones
planes para atacar a los visitantes que vendrían al día siguiente, dígase la comitiva donde irían él y su hermana Carlota. Y claro, como era de esperar, la idea de ese ataque sorpresa era darle visa al más allá a la Carlota. Pero eso no queda allí, y es que antes de eso la reina consorte había mandado a los soldados a darle piso a la peladita, pero al ver que estos no pudieron cumplir con su misión, fue que la reina consorte mandó a su propio equipo especial para cumplir ese recadito. Al principio el prota se choquea bien feo porque, a ver, ¿por qué la reina se ensañaría tanto por darle piso a una peladita de 5 años? Pero claro, ahí el prota cae en cuenta de que la Carlota es una genia y tiene el potencial como para quitarle el título de reina a esa vieja, cosa que obviamente esa vieja no permitiría. Y a ver, ya sabemos la clase de basura de persona que son los reyes de ese país, por lo que claro, no les importaría arremeter contra una niña pequeña. La cuestión es que al descubrir todo eso, el prota se mete una señora emputada y claro, pone en la mira a la malparida de su madre biológica. Pero bueno, antes de enfrentar a su madre, estos tienen la visita a las tierras del Horacio y todo iba normal, y de hecho ahí nos damos cuenta de que Luis en verdad no era tan malo, ya que aunque se muestra un poco reacio con el Haruto por la severa cascada que le metió, bueno, esa paliza medio que lo evangelizó. La otra cosa medianamente importante que pasa durante esa visita es que el Haruto le pregunta al Horacio qué piensa del hipotético y 100% imaginario caso de que la reina consorte le quisiera darle matarilerón a la Carlota. Y claro, el Horacio al escuchar eso se malviaja bien feo, pero al toque se da cuenta de que es algo 100% plausible, ya que de un lado la reina consorte es bien mañosa y no quiere dejar el trono, y por el otro lado la Carlota es bien pila y hace parte de la nobleza, por lo que perfectamente se puede convertir en reina. Y si bien el Horacio piensa que eso es bastante plausible, sabe que no puede hacer nada, ya que a ver, matar a la reina consorte es prácticamente imposible, y de poder hacerse eso, desestabilizaría el reino y se armaría una guerra civil ni el hijo de su mamá. Así que realmente lo único que puede hacer es proteger lo más que pueda a Carlota y poco más. Sin embargo, ahí el Horacio le tira el guante al prota, insinuando que él tiene madera para llegar a ser rey y arreglar todo el arroz con mango que es el reino ahora mismo. Pero este man como que no capta muy bien esa idea, ya que si el Horacio no le dice explícitamente, oye, quiero que tú seas rey, así que lo que el Haruto termina entendiendo es que el Horacio le pide que por favorcito proteja a la Carlota hasta que esta vieja se convierta en reina. Pero bueno, ya por la noche estaba la reina consorte en su castillo echándole la bronca a sus sirvientes, ya que 3 veces lo mandó a darle piso a la Carlota, pero nada, parece que la peleita esa tiene todo el inventario lleno de totems, ya que siempre se termina salvando. La cuestión es que en esas los sirvientes de la vieja esa le dicen que la razón por la que nunca le pueden dar visa al más allá a la Carlota es por un Power Ranger negro que anda en los dominios del Horacio, y es que ese man siempre termina salvando a la Carlota. La reina, al ver que si volvía a mandar a su gente detrás de la Carlota, lo más probable es que volvieran a fracasar gracias al Power Ranger negro, bueno, a esta vieja se le ocurre que quizás ella debería ir personalmente a bajarse a ese dicho Power Ranger negro, a lo que el prota le responde, para las que sea piroba, píntela que yo se la coloreo, ya que sí, el prota se había infiltrado en el castillo de esa vieja para arreglar unos asunticos que tenía con esta tipa. Este primero pone a dormir a los sirvientes de la reina, pero la reina ataca de una. Este le lanza una magia de agua para que terminara ahogándose, pero el prota termina saliendo de esa burbuja de agua relativamente fácil. Es debido a eso que la reina vuelve a atacar tirándole unos podercitos de cristales y fuego, pero el prota se los tanquea como si nada. Después de eso, estos dos tienen un mini combate de rayitos de colores que hacen boom, pero la reina, al ver que no tenía chance de ganarle al prota a punta de magia, decide usar su espada, ya que ese era su fuerte. Y aunque en cierto momento parecía que esa vieja iba a terminar ganando, el prota se está haciendo para darle más emoción a la escena. Este le quita la espada a esa vieja y después le pone este collar de aquí. Después de eso, el prota le dice a esa vieja que ni pensara en quitarse ese collar, ya que si al menos lo intentaba, la convertiría en una figurita de acción de 2 piezas, ya sabes, con cabeza desprendible. Además de eso, el prota le dice a esa vieja que él no va a hacerle nada malo si no vuelve a atacar a la Carlota o si manda a sus hombres a hacer cosas malas en las tierras del Horacio. Y una vez con el deber cumplido, el prota regresa a casita y mira tú por dónde parece que amenazar de muerte a la reina consorte sí sirvió, ya que a partir de ese día pasan 5 años en donde la reina no movió ni un solo dedo para darle piso a la Carlota o para hacer cosas malas en las tierras del Horacio. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que el prota cumplió con lo que le prometió al Horacio, o bueno, realmente lo que el prota cree que le prometió al Horacio, ya que este lo que le pidió es que él se convierta en rey, pero el prota lo que entendió es que protegiera a la Carlota hasta que esta vieja se convirtiese en reina. Y bueno, ya sin la reina consorte molestando, es casi seguro de que la Carlota viva tranquila hasta que se convirtiese en una reina. Como sea, el prota ya hizo su parte, así que ya sin ningún problema a la vista se disponía a convertirse en un nini a tiempo completo. Pero ahí el Horacio le rompe los sueños al prota y le dice que en primavera irá a estudiar a la capital. Y no, hombre, a este man se le baja la presión y todo, pero por desgracia no puede desobedecer al Horacio, ya que no es que el Horacio como tal quisiera mandar a su hijo a estudiar a la capital, no, para nada. El Horacio sabe que el prota es alérgico crónico a la pala y dentro de todo es buena gente, así que no le quiere presionar mucho, y además como ellos son estúpidamente ricos,
ricos, no es como que el prota deba sí o sí conseguir un trabajo, no, para nada. El prota puede vivir divinamente rascándose los huevos de ahí en adelante. Pero claro, la razón por la cual el Horacio le pide al prota que vaya a la capital a estudiar es porque le llegó una carta de recomendación del mismísimo rey para que el prota fuese a estudiar a una academia de altísimo nivel en la capital. Pero ahí no acaba el cuento, y es que los hijos del rey también van a asistir a esa misma academia, y lo que el rey le pide al prota expresamente es que este colabore en la academia y con sus propios hijos para hacer avanzar al reino. Básicamente es como si el rey le dijera al prota: mijo, mis hijos están cansones con el cuentico de que quieren estudiar con usted, así que usted va a hacer justamente eso si no quiere que le agarre la mala. Y bueno, al prota no le queda otra más que aceptar e ir a la academia esa a estudiar. Pero claro, el prota no se iba a rendir así tan fácil, ya que aún tenía 3 meses para encontrar una manera de saltarse los estudios y seguir vagueando. Y también tiene sus 3 meses para conseguir una ayudante para que le eche una manita cuando esté viviendo en la capital. Pero bueno, lo primero que se le ocurre al prota para evitar la academia es decirle al clon para que se pase por él en la academia. La idea era hacer ver que el prota era un completo inútil y que así lo echasen de la academia. Al clon la verdad es que no le cuadra mucho ese plan, pero a ver, al final del día sigue siendo un clon, así que sí o sí le tiene que hacer caso al prota. Pero bueno, antes de seguir hay 2 cosas relativamente importantes a destacar. La primera es que el prota construyó una casa secreta en el bosque para poder vaguear a gusto. Y segundo, el prota ahora puede crear portales con su magia para poder teletransportarse entre zonas. Pero bueno, después de varios días ahí está el prota de chill vagueando como siempre, cuando en esas recuerda que tiene que encontrar un ayudante para cuando le toque irse a la capital. Pero claro, el prota casi la caga, ya que justamente está en su casa secreta y todavía no le había dicho ni a la Carlota ni a la Furra sobre sus estudios en la capital. Y si te preguntas por qué el prota no agarra a la Furra como su mano derecha y ya, bueno, eso es debido a que la Furra es muy poderosa, eso no se lo quita a nadie, pero también es bastante impulsiva y además la pobre nació medio tonta, así que esa vieja en la capital estorba más de lo que ayuda. Y bueno, es básicamente por eso que el Horacio le dice al prota que ni se le ocurra llevar a la Furra, que buscase otra persona. Pero bueno, ya estando por esos lares, el prota recuerda que cerca de ahí creó un poblado para los esqueletos, ya sabes, los que invocaron el equipo especial de invocadores de la reina consorte. La cuestión es que va a visitar el lugar y la verdad es que estaba bastante desarrollado. Ahí el Johnny, la calaca en jefe, se alegra de que el prota haya ido a visitarlos. Y bueno, ya que está, le comienza a decir al prota que todo ha ido bien desde que les dio esas tierras para crear ese asentamiento, ya que esa zona prácticamente se ha convertido en una ciudad de monstruos pacíficas, y también le muestra otras áreas de esa ciudad, como la zona de cultivo, la zona ganadera y varias más. Pero la verdad es que al prota le importa un carajo lo que ese man le estaba contando. Ese man en lo que estaba pensando es que el Johnny podría ser un muy buen acompañante para llevarse a la capital. Pero después de un rato con ese man se le quita la idea de convertirlo en su ayudante, más que nada porque ese man no paraba de hablar y ya hasta lo estaba desesperando. Así que sí, sin todavía haber encontrado un ayudante, el prota regresa a su cabaña. Mientras eso pasaba, en la frontera del imperio vecino, unos cazadores estaban, valga la redundancia, cazando a esta dragona de aquí, y parece que hasta le hirieron y todo el cuento. El tema es que al Horacio le llega esa información, y si bien la dragona no está en el territorio del reino todavía, es una amenaza estúpidamente grande, ya que los dragones en ese mundo son bastante conocidos por arrasar con ciudades enteras quemando todo a su paso. El tema es que es bastante probable que al escapar de los cazadores, el dragón termine cruzando la frontera hacia el reino y que haga todo su alboroto de este lado. Es por eso que el Horacio manda llamar al prota y a la Furra, más que nada para que esta última, al ser una demonio, al igual que el dragón ese, le echase una manita al reino ocupándose de esa dragona antes de que esta hiciese algo malo. Pero bueno, aunque la idea principal de toda esa misión era evitar que la dragona hiciese daño en el imperio, no estaba contemplado darle piso a esa dragona o algo así por el estilo, para nada. Más bien la idea era todo lo contrario, evangelizarla. Claro está, en el caso de que esa dragona fuese mala. Si era buena, bueno, la idea era simplemente darle chamba, tal cual como hizo con la Furra. No siendo más, llegan al lugar donde estaba la dragona y esta estaba toda malherida, y la cosa pintaba peor, ya que se acercaba un grupito bastante grande de cazadores con bastantes intenciones homicidas, pero justo en esas caen el prota y la Flay, los cuales cascan a los cazadores. Después de eso, el prota se pone a hablar con la dragona, pero esta lo congela de una. Y a ver, dentro de todo, algo entendible, ya que un grupo de humanos casi que le dan piso hace escasos segundos, así que es normal que ataque al prota por si las moscas. Pero después de eso, el prota le dice a esta que es pana, y para generar más confianza, la Furra le dice a la dragona esa que el prota es la reencarnación del Señor Oscuro, ya sabes, el líder de los demonios por el cual el prota se hace pasar para que la Furra no le joda tanto. Ya después de escuchar eso, la dragona se siente más tranquila, así que ahí el prota aprovecha y le pregunta a la dragona que qué era lo
lo que había pasado. Y bueno, esta vieja le cuenta que ella era una dragona bastante tranquila, a la que le gustaba estar de chill en su cueva leyendo libros y poco más. Pero cierto día se ve que un grupo de cazadores se encontraron en el lugar donde esta vieja vivía y bueno, a partir de allí comenzó a huir y así fue como llegó a la frontera del reino. Ya sabiendo eso, que la dragona no solamente es pana y culta, sino que al igual de la furra cuenta con una forma mana y que además esta no tiene ningún lugar al que regresar ya que le quemaron la cueva con todos sus libros, el prota termina dándole trabajo a esa vieja. Y así es como el prota consigue su segunda sirviente demoníaca. Otra cosa es que como la dragona esa era un demonio, también carecía de nombre, así que el prota le termina poniendo el nombre de Lisa a esa vieja. Nombre que suena bonito y todo lo que tú quieras, pero tú y yo sabemos que ese nombre no lo vas a volver a escuchar en este resumen. A partir de este momento, esa vieja es la Pele Azul y seguirá siendo la Pele Azul hasta que cambie el color del tinte de cabello o hasta que se quede calva, en dado caso donde pasará a ser la pelona. Pero bueno, no va a pasar ninguna de esas dos cosas durante todo este resumen. Como sea, al día siguiente la Pele Azul comienza su primer día siendo sirvienta. Y bueno, como esa vieja no sabía muy bien cómo era el trabajo, tanto la pelirroja como las otras sirvientas le comienzan a explicar las cosas a la Pele Azul, que cómo se barre, cómo se lava, cómo se cocina y para qué. La Pele Azul entiende todo de una y en su primer día ya era mejor sirvienta que la pelirroja, lo cual tampoco es que fuese muy difícil, no vamos a mentirnos. La pelirroja para lo que sirve es para darle la jeta a otra gente. Ella es sirvienta simplemente porque quiere estar cerca del prota, no porque le guste o sea buena en ello. Pero bueno, como sea, toda la familia se da cuenta que la Pele Azul era muy buena en su trabajo, así que la Natalia, dígase la esposa del Horacio, le dice a la Pele Azul que se convierta en la sirvienta personal de la Carlota. Y bueno, dicho y hecho, la Pele Azul se convierte en la sirvienta oficial de la Carlota y no solo es que a la Pele Azul le vaya de maravilla encargándose de las cosas de la peladita esa, es que además esta comienza a enseñarle magia a la Carlota para que esta también ya vaya comenzando a lanzar sus propios rayitos de colores que hacen boom. La cuestión es que ahí el prota se da cuenta de que claro, la Pele Azul es un partidazo para que sea su mano derecha cuando se vaya a la capital a estudiar. Pero hay un pequeño detallito y es que la Carlota se encariñó con la Pele Azul, por lo que le da bastante cosita al prota dejar a su hermano sin la Pele Azul. Pero claro, ¿recuerdas que hace nada el prota había inventado un nuevo hechizo el cual creaba dos portales para moverse a partes diferentes en cuestión de un segundo? Bueno, resulta, pasa y acontece que claro, ya con ese hechizo ya no hay problemas, ya que agarra a la Pele Azul como a su ayudante, hace que sus papás se coman el cuento de que se va a la capital con esa vieja, pero cuando ese man no necesite a la Pele Azul, pues esta perfectamente puede agarrar un portal para la cabaña secreta del prota y ahí seguir ayudando a la Carlota con todo lo que necesite. Pero claro, ahí el prota recuerda que tampoco le ha dicho a la Carlota que se va a estudiar a la capital, así que más tarde cuando estaba guiando en la cabaña secreta le dice a esta que oye, me voy para la capital en una semana a estudiar. Y a ver, el prota me dijo que se esperaba una respuesta de no sé, de sorpresa, quizás algo de tristeza, pero no, resulta que la Carlota hace rato era un otaku. El tema es que parece que ver tanto monito chino a la Carlota, bueno, como que le jodió un poco la percepción de la realidad, por lo que esta de la nada cree que el prota va a ir a la capital a combatir contra un consejo estudiantil maligno, por lo que hace una reunión con la Pele Roja, la Pele Azul, el líder de las calacas y el golem de piedra, que no es el golem de piedra, es la golem de piedras. Sí, esta cosa es mujer, pero bueno, eso no importa, lo importante es que la Carlota mandó a reunir a toda esa gente para discutir qué van a hacer con esa situación. Dígase el hecho de que al prota le toca irse a la capital a estudiar y a combatir supuestamente contra una organización malvada. Al final esta gente toman dos medidas. La primera es esperar a que el prota instale un portal a la capital y cuando lo haga irse de incógnitos a la capital para ver si encuentran ese supuesto consejo estudiantil maligno. Y bueno, la segunda era aumentar el número de gente en la ciudad de monstruos y expandirla. Supongo yo que por si las moscas, tipo si resulta que ese supuesto consejo estudiantil maligno es un poco de gente, bueno, ya por si las moscas tendrían un montón de civiles para crear su propio ejército y darle piso a ese supuesto consejo estudiantil maligno. La cuestión es que la Pele Azul ni en X videos había visto una severa mamada tan grande como esa, así que esta le va con el chismecito al prota para que este man estuviese pilas. Pero claro, ahí al prota se le prende el foco y ve cómo puede usar toda esa situación a su beneficio. Y es que a pesar de que lo que estaba discutiendo la Carlota y la otra gente acerca de la ida del prota hacia la capital era una completa estupidez, el prota le da a entender a la Pele Azul que sí, efectivamente estaba luchando contra una organización malvada y que por eso necesitaba su ayuda para que la acompañase a la capital como su ayudanta. Y bueno, esa vieja le dice al prota, listo, para las que sea, cuente conmigo. Y es así como el prota consigue su ayudanta. Después de eso pasa la semana y no siendo más, el prota y la Pele Azul parten hacia la capital. Mientras tanto, ya en la capital estaban el Luis y la Mariana, dígase los hermanos de sangre del prota, hablando acerca de este último. Y resulta, pasa y acontece que fueron los dos quienes le insistieron a sus padres para que le dieran una carta de recomendación al Haruto. Por el lado de Luis, este man quería estudiar en la misma clase que el prota, más que nada porque aún no entiende cómo el prota le metió esa santa putiza de pequeño.
niño, y entre más crece, más se da cuenta de la diferencia de poder tan absurda que hay entre los dos, así que por eso quiere estudiar junto a él, para así aprender del Haruto y volverse más fuerte. Por el lado de la Mariana, esta también quería que el prota estudiara en su misma academia, pero más por sentimiento, tipo como que empezó a sentir cositas por el prota, lo cual puede llegar a sonar hasta bonito, pero claro, después de eso recuerdas que el Haruto y la Mariana son hermanos de sangre y se te queda una cara tal que así. En serio, por favor, en serio, ya quítenle los pinches libros de Freud a los japos. En serio, no puede ser que en todos los putos isekais haya incesto. Por favor, no al incesto, ya estoy aburrido. En todos los resúmenes siempre hay algo que tenga que ver con el incesto. Por favor, ya, por favor. Pero bueno, ya con mi crítica a este punto parece que rutinaria contra el incesto, volvemos con el resumen. Otra cosa de la que nos enteramos aquí es que la Carlota se hizo una señora predic, ya que sí, efectivamente en la academia donde el prota va a ir hay una organización malvada que tiene el control de la institución. Dicha organización malvada es la iglesia lucífera, la cual adoran a un demonio. Pero bueno, ahí tampoco acaban los problemas, y es que desde hace 5 años, dígase cuando el prota le puso el collar de perros a la reina consorte, empezó un movimiento que busca acabar con la monarquía. Y lo curioso es que cada vez más nobles se estaban uniendo a esa causa, dándoles grandes cantidades de dinero para financiarlas, y según algunos rumores, parece que la causante de ese movimiento es la propia reina consorte. El tema es que el reino está en una pésima posición, o sea, tiene gente delante, atrás y a los costados que quieren acabar en él, y esa es otra de las razones por las que estos peladitos quieren estar cerca del prota, porque estos, al igual que el Horacio, piensan que si el prota llega al poder puede arreglar el reino, aunque claro, resulta que el alter ego del prota, dígase el Power Ranger negro, en estos años se ha vuelto tan famoso que mucha gente comenzó a hablar de él, y es así como estos dos se enteraron de la existencia del Power Ranger negro. Y no solo eso, sino que se cuenta que este es tan estúpidamente poderoso que ha podido acabar con un dragón él solito. El tema es que justo por allí estaba la reina consorte, y por obvias razones esa vieja le tiene la recontra hiper mega ultra podrida al Power Ranger negro, por lo que se mete al cuarto donde estos dos estaban hablando y le da una arcadita de pescuezo a la Mariana, y a Luis como tal, bueno, no le hace nada, solo le dice que se le pega al prota como una sanguijuela y que tratase de chuparle toda la información que tuviese acerca del Power Ranger negro, y como bueno, después se la diese a ella. Volviendo con el prota, este supuestamente estaba en viaje hacia la capital, pero que va, se estaba haciendo el pendejo hasta que llega la hora en que tendría que estar llegando a la capital, y cuando llega a dicha hora, ahora sí, el prota usa su portal, el cual lo lleva hasta las afueras de la capital. El tema es que justo cuando el prota llega a las afueras de la capital, ve como un bisonte quería darle piso a una carreta llena de gente, así que se pone su traje de Power Ranger negro y va de una a ayudar a esa gente. Entre la gente de la carreta está esta albina de aquí, quien le planta cara al bisonte, y el prota, en vez de ayudar a esa vieja, deja que el bisonte le diese un putazo de gratis. Ya al ver que la albina no puede contra el bisonte, ahora sí le sume la mollera a este. Y una vez que pone a dormir al bisonte, el prota le cura las heridas a la albina, arregla la carreta, y después de eso se va junto al bisonte, a quien le da comida y lo lleva hasta su manada. Ya después de eso, la parejita llegan hasta la academia donde va a estudiar el prota, hace el registro, llena unos documentos, y después de eso estos se van a la habitación que le asignaron, ya que sí, esta academia es un internado, pero el prota dice: internado mis huevos, y se regresa a la cabaña secreta con uno de sus portales. El tema es que a pesar de que el prota recién llega a la cabaña, este otra vez se va a la capital, ya que la Carlota le dice al Haruto que tiene ganas de probar la comida de la capital, así que no siendo más, los hermanos y las sirvientas van a la capital, pero claro, la Carlota tenía dobles intenciones. Esta todavía estaba con el temita de que el prota iba a pelear contra una organización malvada, así que manda a la pelirroja y a la pelizul a que investigaran varias áreas de la capital, mientras ella y su hermano pasaban el tiempo en la capital, ahí de chill, haciendo cosas. Después de eso pasan varios días en lo que comienzan las clases, y durante ese tiempo el prota está en su cabaña secreta mientras su clon está en la capital. El tema es que el clon manda a llamar al Haruto de verdad, ya que hace unos días vino una persona de la academia a decirle que necesita realizar un examen antes de comenzar las clases. Ahí el prota le dice al clon que ajá, que por qué no hace el examen y ya, pero ese le saca el cuerpo y le dice que no tiene ni pizca de ganas de hacer un examen de ingreso. El prota tampoco quería hacer ese examen, pero justo en esa se le prende el foco y este piensa: claro, si respondo mal este examen me pueden echar de la academia antes de siquiera comenzar las clases, y así al demostrar que soy severamente bruto, bueno, puedo quedarme tranquilamente en mi casa sin que nadie me moleste. Ya con ese plan para que lo echasen, van hasta la academia y allí se encuentra con este profesor rubito de aquí, el cual lo reconoce de una y lo lleva hasta uno de los salones, y ya que están allí le da uno de los exámenes para que lo resuelva. El tema es que cuando el prota se pone a leer el examen que le dieron, no tenía ni perra idea de qué era lo que estaban preguntando, lo cual curiosamente es bueno, ya que no siendo más, el prota responde todas esas preguntas con un no tengo ni perra idea. Para la segunda sección del examen le comienzan a
preguntar unas vainas de magia. El prota pudo seguir diciendo que no tenía ni perra idea, pero la idea es que lo botaran de la academia por ser bruto, no por autosabotaje. O sea, pero no tanto por él, sino para no dañar la imagen de su papá, dígase el Horacio. La cuestión es que ya para la sección de magia comienza a responder, pero tipo respuestas de peladito de primaria, o sea, súper básicas. La última sección del examen era sobre magia antigua, exactamente lo mismo que se ponía a estudiar con la Carlota antes de que esta se volviera una ataca. La cuestión es que el prota se pasa de pendejo, por lo que termina respondiendo toda esa sección de manera correcta. Pero bueno, ya que se le va a hacer, después de eso viene el examen de maná y básicamente otro examen como el que le hicieron apenas nació. Así que el Rubito lleva al prota hasta una habitación donde se encontraba Tatiana, esta vieja de aquí, quien es una investigadora de magia antigua, y esta lo primero que hace es revisar el examen del prota para ver qué tan pendejo estaba la nueva inserción de la academia. Después de eso, ahora sí, a lo que vinimos, la medición de maná. Este man pone su mano sobre una bola de cristal, pero esta vez en vez de mostrar que apenas tenía nivel 2, la bola termina explotando. Y no hombre, la Tatiana queda encantadísima con el prota, porque el hecho de que la bola haya explotado de esa forma no quiere decir que el prota sea nivel 2 en cuanto a maná se refiere, sino todo lo contrario. Eso indica que el prota cuenta con una cantidad de maná tan estúpidamente grande que esa bola de cristal no puede soportarla. Pero ahí no acaban las cosas. Esta, como es una investigadora de magia antigua, las preguntas que le interesan del examen del prota son las que tienen que ver justamente con magia antigua. Dígase, justo la única sección del examen que el prota contestó correctamente. Así que no siendo más, acepta al prota en la academia, pero no solo eso, le pide al Haruto que se una a su investigación sobre la magia antigua. Pero el prota la rechaza y después de eso se va de allí y regresa a su habitación. Ya después de eso, el prota le da las malas noticias al clon. Dígase que pasó el examen y que sí o sí le tocará asistir a la academia, cosa que obviamente este no quería hacer. Pero a ver, ese man sigue siendo un clon, así que mucho no puede hacer. Aunque eso sí, lo bueno es que para que no le pase nada malo al clon, el prota le termina poniendo un escudito con su magia, bueno, para que nadie le pudiese hacer daño. Y ya que está, la Carlota también le da una pistola mágica para que se defienda si alguien lo empieza a molestar, lo cual digamos que es muy gringo si te lo pones a pensar bien. Como sea, el prota va a su primer día de clases, pero justo por donde estaba pasando, este malparido rubito de aquí, llamado Skinner, le comienza a armar problemón a la Albina, la cual, bueno, también es estudiante de la academia. La cuestión es que el Skinner es de esa gente súper clasista que lo mínimo que espera de gente que no está a su mismo nivel socioeconómico es que le besen la suela de las patas. Y claro, como la Albina pasó al lado de ese man sin saludarlo, le comienza a armar bronca a esa vieja. Y el prota, como justo estaba por allí, también queda envuelto en todo ese problemón. El tema es que el prota actúa como que le cayeron mal unas arepas de huevo que se comió de desayuno, pero claro, el Rubito toma eso como una ofensa, así que le manda uno de sus podercitos de fuego y aunque le daña la ropa y le ensucia un poco, apenas le hace daño gracias al escudo que le puso el Haruto de verdad. La cuestión es que eso emputa aún más al Rubito, ya que ese ataque debió dejar inconsciente al prota. Bueno, al clon del prota, se entiende. Pero ahí no acaba el tema, ya que en esas la Albina se acerca al prota y le pide disculpas por meterlo de gratis en ese problema. Pero como la Albina tiene menos 100 en habilidades comunicativas, no tiene ni idea de qué hacer con el Rubito, así que le pregunta al prota si se le ocurre algo para que a la rubia no le arda tanto el culo por no haberlo saludado. El hecho de que esos dos estuviesen hablando a sus espaldas y que lo ignoraran básicamente hace que el Rubito se empute aún más, así que iba a lanzarle a la parejita un magiputazo de fuego más poderoso, pero el prota le da un balazo para que sea serio y después de eso... Ya cuando acaban las clases, el Haruto de verdad va a ver cómo le fue a su clon, y allí se encuentra todo traumadito al clon, y este le cuenta sobre la pelea, pero también de que eso fue una ofensa al buen nombre de la rubia, por lo que lo cita a un combate real contra la rubia, y la cerecita del pastel es que la Tatiana lo estuvo acosando durante todo el día para que se uniera a su investigación, cosa que obviamente no funcionó. Pero bueno, por más que sea un clon, al prota le da cosita todo por lo que el clon pasó en su primer día de escuela, por lo que lo manda a la cabaña a que descansase. Pero bueno, ya más tarde llega una chica para dejarle la citación formal al prota sobre dónde, cuándo y cómo se va a hacer el combate. El tema es que el prota se da cuenta de que la Albina está esperando que llegara la persona a quien le iba a entregar la situación al prota, así que bueno, intercambia un par de palabras con ella y después se va con esta vieja hasta el castillo de la rubia. Ya ahí la Albina le dice al perro malparido del Skinner que deje sano al prota, que este no tiene nada que ver con todo el problema, pero claro, para hacer eso él necesita algo a cambio. ¿Y qué es lo que más le gusta hacer a la gente de mierda que tiene el ego más inflado que los músculos de la roca? Claro,
humillar a la gente de gratis, así que le pide a la albina que se quitara la ropa y bailara. Y también, como la albina no es que sea alguien con muchas luces, accede, pero antes de que se desnudara por completo, el prota termina llevándose a la albina a una dimensión hecha con sus portales. Y ya con su trajecito de Power Rangers, le dice a la albina que no sea tan imbécil y que deje de hacer imbecilidades. Y después de eso lo manda para su casa. A la otra persona que también atrapó en otra dimensión fue al rubio, al cual le mete como un bloque mágico en el hombro, el cual se aferra más y más al hombro del rubio, causándole un dolor intenso si este man intenta quitárselo o si intenta usar magia. El prota le dice a este que le puso dicho bloque para que dejara de ser tan basura de persona, y también le dio a entender que le quitara ese bloque solo cuando haya cancelado el combate contra él. Bueno, contra el Haruto, se entiende, porque claro, el rubito no sabe que el Power Ranger negro es el Haruto. Pero bueno, ya una vez con el deber cumplido, el prota se va de allí. Al día siguiente llaman al Haruto a dirección. Este man pensaba, listo, fijo que la familia del rubio hizo algo para que me echasen de la academia, pero no. Los profesores felicitan al prota por ser tan fuerte y casi que le dan las gracias por darle un tate quieto al canzón del rubio ese. Después de eso, el prota sale de dirección y, como era de esperar, todo el mundo estaba hablando del prota y de la vergüenza que le puso al rubio, lo cual es horrible para el prota, ya que recordemos que para ese tipo, entre menos interacción humana tenga, mejor. Pero bueno, en esas también llega la Tatiana a convencer al prota de unirse a su investigación de magia antigua, pero ya que está, le vuelve a explicar al Haruto de verdad lo que el día anterior le había explicado al Haruto clon. Resulta que esa academia tiene dos ramas entre las cuales tienen que elegir los estudiantes. La primera es la rama de caballería, y como su nombre lo indica, esta rama es para la gente que quiere ser caballeros y terminar repartiendo espadazos a diestra y siniestra. Por el otro lado está la rama de los investigadores, la cual, bueno, son científicos de magia e investigan magia, algo así como a lo Big Bang Theory, pero sin las risas enlatadas ni chistes de cultura pop gringa cada 5 segundos. La cuestión es que el prota le toca elegir entre esas dos ramas sí o sí, y es por eso que la Tatiana está tan pesada con el prota, porque esa vieja investiga la magia antigua, y según el examen de ingreso que presentó el prota, no es solo un genio para lo que respecta a magia antigua, sino que además parece que le interesa bastante, o si no, ¿por qué carajo sabe tanto de magia antigua? Pero bueno, aún así el prota le sigue sacando el cuerpo a la Tatiana cuando en esas aparece Luis todo feliz a darle un abrazo a Haruto, a su querido amigo, pero este lo inmoviliza de una. O sea, pobrecito, hasta me dio un poco de lástima y todo. Otra que también estaba por allí era la Mariana. Así que bueno, esta gente al final se saludan entre todos y bueno, después de eso los príncipes y la Tatiana se ponen a pelear para ver con cuál de ellos se va el prota. Porque ya sabes, parece que cada uno está en un grupo de investigación diferente. Cuando en esas aparece la albina, quien también quería hablar con el prota. Así que el Haruto aprovecha a esa vieja para salir de allí. Ya lejos de esa gente, el Haruto le pregunta a la albina que qué quería. Ahí la albina primero le pide disculpas al prota por haberlo metido en todo ese problema con el rubito y después de eso le pide por favorcito que sean amigos. Y bueno, el prota le dice sí, ¿por qué no? Y así es como estos dos se hacen amigos. Antes de continuar, hay varias cosas a comentar de la albina. Lo primero es que esta vieja es la verdadera reencarnación del Señor Oscuro. Y ese mismo por el que el prota se hace pasar para que la pelirroja y la peli azul no le causen muchos problemas. La cuestión es que hace tiempo hubo una guerra entre humanos y demonios. Guerra en donde la reina consorte le dio piso al Señor Oscuro y, dato curioso, gracias a eso se convirtió en la reina consorte, ya que parece que la anterior reina estiró la pata. Pero bueno, lo importante ahora mismo es la albina, no la reina consorte. Resulta que una vez que le dieron piso al Señor Oscuro, o en este caso, la Señora Oscura, la Brigada Interdimensional del Gran Consejo Omnipotente para la Compensación del Karma, por sus siglas, Big Cock, decidió que la albina reencarnase otra vez en su mismo mundo, pero esta vez como una humana. El tema es que a pesar de nacer como humana, no es como si hubiese tenido una vida muy feliz precisamente. A la albina la abandonaron 4 veces y al final terminó viviendo en un monasterio donde todos la trataban del culo. Y es justamente por eso último que esta vieja le pregunta al prota si quería ser su pana, para así ir agarrándole la onda al cuentico ese de la socialización y así dejar de tener las habilidades sociales de un ornitorrinco, a excepción de Perry obviamente, ya que este man sí le sabe las relaciones interpersonales. Una última cosa antes de dejar esta escena es que tanto que el prota le sacaba el cuerpo a la Tatiana no sirvió de un carajo, ya que el prota termina metiéndose en la investigación de magia antigua, ya que la albina también está en ese grupo de investigación. Pero bueno, después de eso la parejita se van hasta el cuarto del Haruto a meter las clases del semestre antes de que comenzaran las clases como tal. Y cuando llegan al cuarto, el prota se encuentra con la Carlota, la cual estaba esperando el prota más que nada para chismosear y ver cómo le había ido en la escuela y poco más, la verdad. Así que esta se presenta con la albina, la peladita esa le ayuda al prota a meter materias para el semestre y después de eso esta peladita se va otra vez a la cabaña, supongo. Si te preguntas por qué el prota pone a su hermana de 10 años a que escogiera sus materias, pues eso es obviamente por el pilar que rige la vida del prota, dígase la pereza. Sí, básicamente le daba hueva a escoger sus propias materias. Como sea, la jugada le sale bien, ya
que la Carlota es una genia, literalmente, y esta piensa que el prota también lo es, así que esta le pone las materias más difíciles al prota en su primer semestre, ya que eso es pan comido para el prota, según la peladita. Así que sí, la Carlota le metió ecuaciones diferenciales parciales al prota en su primer semestre. O sea, creo que eso ni siquiera es posible, pero esta peladita lo hizo. Pero bueno, lo curioso de todo esto es que resulta que eso es bueno para el prota, ya que a ver, si le ponen algo tan avanzado, lo más probable es que termine reprobando, y puede que así por fin lo terminen echando de la academia. No siendo más, llega el primer día de clases, así que el prota junto a la Pelezul y la Albina van hasta la academia. Algo a tener en cuenta es que por más que los dos sean de primer año, van a clases diferentes, ya que aquí las clases se dividen por el nivel, siendo la clase A donde está la gente más pila, mientras que la clase F son los vagos del colegio, pero no los echan porque sus papás pagan la mensualidad. Pero bueno, a la Albina le toca asistir a la clase A, pero al prota, como se hizo el pendejo y casi que pierde el examen a propósito, termina en la clase C. Pero claro, antes de comenzar como tal las clases, el profesor le dice a la muchachada que van a tener otro examen para ver si sí pertenecen a esa clase o si suben o si bajan. El tema es que el prota al ver el examen se le hace estúpidamente fácil e incluso llega a pensar que son preguntas de primaria o algo así por el estilo, ya que la Carlota aprendió todos los conocimientos necesarios para realizar ese examen teniendo como 5 años más o menos, así que por eso el prota llega a la conclusión de que ese examen debe ser una trampa y que si llegases a perder dicho examen se darían cuenta de que lo hiciste a propósito y bueno, eso terminaría manchando el nombre de su papá, así que para evitar eso el prota decide hacer el mínimo necesario para pasar el examen con 60 sobre 100, para así demostrar que es alguien bruto y que aumente las chances de que lo voten de la academia, pero sin manchar el nombre del Horacio. Básicamente esto sería un win-win, pero claro, al prota se le olvidó el pequeño detallito de que la Carlota no es una niña normal, es una genio y por tanto es estúpidamente inteligente, muchísimo más que una persona normal, y es por eso que el prota quedó como el mejor examen del curso por muchísimo. O sea, aparte de él, nadie superó los 20 puntos. La cuestión es que el profesor se sorprende del prota y se da cuenta de que el examen del prota es de alguien digno de la clase A, y por tanto a la siguiente hora lo mandan a la clase A, con la gente más inteligente del primer año. Y claro, el prota nada más llegar a la clase A es interceptado por la Albina y el Luis. Ya dentro de dicha clase se encuentra con esta rubia de aquí, que es la profesora de teoría mágica. Como su nombre lo indican, en esa clase hablan acerca de teoría mágica súper avanzada dentro de ese mundo. Pero el prota sin querer termina dando una hipótesis súper acertada de esa dichosa teoría mágica, lo cual no solo hace que dentro de esa academia se reafirme al prota como un genio, y además parece que en esa academia todos los profesores son unos perros hambriados tratando de meter a cuanto estudiante pudiesen en sus investigaciones, ya que la rubia esa trata de meter al prota a su investigación de magia, la cual era de magia normal, no de magia antigua, a lo que el prota la termina rechazando. Una vez que terminan las clases, fuímonos al club de magia antigua, en donde nos enteramos de que la Tatiana estaba tan desesperada de que el prota se uniera a su investigación, ya que si este no lo hacía, no iban a tener a la gente suficiente para poder seguir con ella, dígase con el club de investigación de magia antigua. Pero bueno, eso en realidad no importa mucho. Lo que sí importa es que en esa misma habitación está el rubio, el cual no tenía ni perra idea de qué magia rara le había puesto en el hombro el Power Ranger negro, así que por eso fue hasta la investigación de magia antigua para que le ayudasen con ese problemita. Y a ver, la verdad es que esta gente no tenía mucha idea de eso. A ver, la Tatiana suponía que eso era magia antigua, ya que la magia antigua no tiene elemento, al igual que la magia que usa el prota, pero fuera de eso no sabía nada más, ni cómo funciona, ni cómo ponerla, ni cómo quitarla, nada, absolutamente nada. Y en esas, la Tatiana le dice al rubio que siendo realistas, la única persona que le puede quitar esa magia del hombro es la misma persona que se la puso. Así que le dice a este que ajá, desembuche, le pregunta quién le puso dicha magia, pero el rubio no tenía ni perra idea de quién se la puso. Solo le dice a la Tatiana que era una persona con un traje negro y una máscara negra. Y claro, después de escuchar eso, la Tatiana llega a la conclusión de que esa persona que describe el rubito tuvo que ser el Power Ranger negro, el cual hace de justiciero. Y no solo eso, a la Tatiana también se le hace raro que ese man estuviese en la capital, ya que el Power Ranger negro solo actúa por la zona por donde vive el prota. Pero no solo eso, a esta vieja también se le hace bastante raro que justo cuando el prota está en la capital, el Power Ranger negro también está en la capital. Y gracias a toda esa secuencia de eventos, la Tatiana llega a la conclusión de que el prota debe ser el Power Ranger negro. Pero justo en esas llega el Haruto de verdad con su trajecito de Power Ranger negro, ya que sí, este era el Haruto clon. Como sea, el verdadero Haruto le dice a la Tatiana que deje de ser tan molesta y que se sacara esa idea de que el Haruto era el Power Ranger negro, y ya de paso también le dice al rubito que hasta que no cancele el combate que tiene contra el prota no le va a quitar la magia que tiene en el hombro. Ya después
después de decir eso, el prota se disponía a irse, pero la Tatiana le dice a este: aguanta el viaje, tú no vas para ningún lado, ya que claro, esa vieja quería sacarle toda la información que tuviese el Power Ranger negro acerca de la magia antigua. Pero qué va, el prota termina destrozando la magia de la Tatiana y después de eso se va. Pero claro, quien sí se termina quedando es el clon del Haruto, pero en general no le pasa nada malo, ya que tienen una mini fiesta para celebrar que el prota y la Albina entraron a ese grupo de investigación, y ahí también se nos cuenta un poco del pasado de la Tatiana, la cual era una genia y le iba bien en prácticamente todos los apartados de la magia, pero quién sabe por qué esta vieja se obsesionó tanto con la magia antigua y por eso inició ese grupo de investigación acerca de la magia antigua. Aparte de eso, también medio que se nos muestra que tanto el prota como la Albina como que parece que están estrechando más su relación, y dado que hasta el momento la única contrincante fuerte para ser la pareja del prota era su hermana de sangre, solo puedo decir gracias por poner un interés romántico que no esté emparentado con el prota de ninguna manera. Gracias, es lo único que puedo decir. Pero claro, no todo podía ser felicidad, y es que el rubito seguía ardido del hechizo que el prota le había puesto, y además resulta que el rubito ese es bastante peligroso, ya que se alió con la iglesia lucífera. Ya sabes, los loquitos sectarios que adoran un demonio y quieren adueñarse del país. Como sea, el rubio usa sus conexiones con esa secta para mandar a una gente a que le dieran piso al prota y a todo su grupo de investigación, los cuales estaban dormidos después de una tremenda borrachera que se pegaron. La cuestión es que el prota sospecha de que el rubito iba a tramar algo malo, así que por eso le estaba vigilando. Así es como se da cuenta del grupo de asesinos que le quieren dar piso a su clon y al resto de la gente, razón por la cual pone un escudito cubriendo todo el edificio para que esa gente no pudiese llegar donde los investigadores. Después de eso, capta a varios de los asesinos y les pone su traje de Power Ranger negro para que estos se fuesen eliminando entre sí. Y ya lo último, le restringe el movimiento a este man y le pide por favorcito que le cuente todo lo que sabe si no quiere morir de una forma horriblemente horrible. Después de eso, el prota se va para donde el rubito, ya que al parecer no fue lo suficientemente rudo con él. Y bueno, quiere hacerlo sufrir un poquito más para ver si así ya deja tranquilo a su clon y a su grupito de investigación. Pero resulta, pasa y acontece que el rubito ya estaba mamado de que el prota hiciese lo que quisiese con él, por lo que saca de una cajita de madera unos esteroides mágicos, se los inyecta y termina haciendo esta cosa de acá. La verdad es que el prota no se quería complicar mucho la vida. Ese man le quería dar piso al monstruo ese y regresar pa' casita, pero justo en esas llama a la Carlota, la cual pensaba que le estaba pasando algo malo al prota, y efectivamente, le estaba sucediendo algo técnicamente malo al prota. La cuestión es que el prota, para salir del paso, le dice a la Carlota que no, que estaba peleando contra una organización malvada que hace experimentos con humanos, lo cual fue una reverenda cagada, ya que después de escuchar eso, la Carlota empieza a pensar que el rubio versión monstruo era víctima, no victimario, y por tanto le pide al Haruto que por favorcito no le diera piso al rubio, sino que lo volviese a convertir en humano otra vez. Y bueno, después de escuchar eso, el prota no le queda otra que hacerle caso a esa vieja. De primeras, el prota trata de darle la jeta al monstruo, pero como era de esperar, sus ataques normales apenas le hacen daño. Y es más, en esas, el rubio ataca al prota, pero el prota se escapa de ese tipo usando sus poderes. Después de eso, el prota trata de inmovilizar los brazos del rubito, pero este se los destroza y le crecen unos nuevos. Ahí la Carlota se da cuenta de algo, ya que también estaba viendo la pelea, y es que resulta que después de arrancarse los brazos, el rubio Shingeki no Kyojin Versions se volvió más pequeño. Y claro, ahí el prota, después de escuchar eso, se le ocurre una idea: darle cuchillo a ese malparido hasta que regrese a ser alguien normal. Y claro, el plan funciona de maravilla, por lo que habemos rubio normal otra vez, por desgracia. Pero bueno, aprovechando que el rubio sigue vivo, el prota pensaba preguntarle unas vainas a ese man, pero parece que en el proceso de volverse un monstruo, el rubio perdió varias neuronas. Eso, junto al hecho de que de por sí de fábrica el rubio no es que tuviese muchas neuronas, bueno, termina jugándole una mala pasada, ya que ese tipo comienza a comportarse como un animal, por lo que ahora mismo es imposible hablar con ese tipo, por lo que el prota termina recogiendo la jeringa que usó el rubito y después de eso se va para donde su clon a ver cómo estaba este. Pero al ver que estaba de maravilla, ahora sí pa' casita a descansar. Al día siguiente, la Carlota vuelve a armar una reunión con su grupito y le dice a esta gente que la organización malvada contra la que estaba peleando el prota ya comenzaron a actuar desde ayer, cuando un monstruo gigante atacó al prota. Así que para evitar más ataques sorpresas, esta le dice a su gente que tienen que infiltrarse en la capital para que no vuelvan a atacar al Haruto por sorpresa. Y mientras esta gente está discutiendo eso, ahí estaba el prota pensando: ¡jue madre! Ahora, además que tengo que encontrar una forma de que me echen de la academia, también tengo que ser la niñera de esta gente para que no les pase nada malo. Pero dentro de todo, lo bueno es que parece que al prota le está gustando esa dinámica. Pero bueno, hasta aquí llega este anime. Si te gustó el resumen, puedes darle like al video, suscribirte al canal, y si comentas Power Ranger, te doy un corazón, probablemente. No siendo más, yo soy Grisemov y gracias por ver. Adiós.